Ok. Estamos listos entonces para empezar la instrucción del día de hoy y vamos a estudiar en esta lección acerca de los estatutos. Recordemos que en Bereshit 26.5, Génesis 26.5, sé que Abraham escuchó su voz y guardó mandamientos, preceptos, estatutos. Y esta palabra estatutos es la palabra hukim, en hebreo huká, que significa promulgación, costumbre, decreto, derecho, estatuto, norma, límite, tarea, porción, mandato. También significa, se refiere a grabar en piedra o grabar en metal. Esta palabra juká. Estas instrucciones pues no tienen un significado muy lógico ni se los puede entender de manera inmediata. Por ejemplo, las instrucciones de no mezclar lana con lino, de no sembrar 2 semillas diferentes en el campo, de no comer determinados animales, ¿verdad? Que aparentemente come y no pasa nada, ¿verdad? Tiene que ver con este tipo de normas que no son muy entendibles, explicables a la mente humana, pero es necesario cumplirlas porque es parte de lo que el Todopoderoso requiere que nosotros cumplamos. En Números de Midbar 19.2 nos dice la Escritura, este es el estatuto, y ahí está en hebreo juká. En otras versiones tienen ordenanza. Si tiene alguien una versión diferente, le escriben en el chat para verle, para que todos puedan mirar, porque ahí hay varias traducciones de la misma palabra. Este es el estatuto de la ley, de la Torá, que ya había ordenado, diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una novilla roja sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Esto es el rito de la vaca roja o vaca alazana, ¿verdad? Que aparentemente, ¿qué significa eso? Pero vimos que estas instrucciones no tienen una explicación lógica a la mente. ¿Pero a cuál mente? A la mente natural. Recordemos que tenemos una mente natural y una mente espiritual, ¿verdad? El hombre espiritual acomoda todo lo espiritual a lo espiritual y al hombre natural le va a parecer locura. Entonces, para el hombre natural, el que no tiene la mente renovada en Mashiach, que le digan que no coma cerdo es locura, pero el espiritual entiende que es altar y que no puede poner nada inmundo en el templo del Padre, ¿verdad? Asimismo, estos estatutos de la vaca roja tiene un contenido profético, pero quien lo mira solamente desde la parte literal natural no va a entender todo esto. Esta novilla tenía algo especial, no podía tener 2 pelos que no sean rojos. Si tenía 2 pelos ya descalificaba. Entonces, para ser sacrificada debía tener 3 años de edad mínimo. Nunca había estado en yugo. 3 años hace referencia a Yeshua. Y con estas aguas, pues se preparaban las aguas de la purificación, ¿verdad? Que era que servía para purificarse todos aquellos que debían purificarse. Esto, sombra profética de Yeshua. También las cenizas de esta vaca duraban bastantes años. Y de hecho, según la Mishnah y el Midrash, a lo largo de toda la historia de Israel, hasta cuando estuvo levantado el templo, se han sacrificado 9 vacas rojas. Y 9... nosotros sabemos lo que significa en términos proféticos, ¿verdad? 9 significa juicio. Yeshua fue que murió a la hora 9ª, juicio. Entonces, estos estatutos tienen ese carácter, se ejecutaban de una manera antes, ahora se ejecutan de una manera diferente, pero la mayoría de estas instrucciones, de estos estatutos, están relacionados directamente con Yeshua, con la obra de Yeshua. Fueron dados en el Sinaí y a lo largo de todo el trayecto por el desierto hasta llegar al Jordán. E incluso, ya conocí a Abraham, ¿verdad? Entonces, siempre ha habido los estatutos a lo largo de toda la historia. En la época del Pacto Renovado habían estatutos que igual cumplían. Por ejemplo, Pesach, ¿cumplió o no cumplió Yeshua? Sí cumplió, ¿verdad? Y ese es un estatuto. El pan sin levadura, estatuto lo cumplió.
Todas esas normas las cumplió Yeshua. La circuncisión al 8º día la cumplió Yeshua. Todos los tipos de estatutos. Hay 6 áreas principales que cubren los estatutos. Recordemos, los mandatos son las normas generales, que si se quebranta es algo muy fuerte, ¿verdad? Son leyes de carácter general los mandamientos. Son mandatorias, traen consecuencias muy fuertes de quebrantarlas. Los estatutos me ayudan a cumplir esas normas. Y dentro de esto están la adoración en el Mishkan, la adoración en el templo. Todo lo que se refiere a adoración, lo que tenía que hacer las funciones sacerdotales, etcétera, etcétera, todo eso tenían que hacerlo el sacerdote, y eso era parte de los estatutos. Entonces, ahí está cumpliéndose el mandamiento de que solamente al Señor tu Elohim adorarás a través de esos servicios. Otra cosa, sacrificios. Todo lo relacionado a los sacrificios, cómo debían partir los animales, los tipos de sacrificios, para qué servían unos, ofrenda, holocausto, por el pecado, etcétera, etcétera. Todas las normas de esas, de normas, por ejemplo, de que no podían partir las aves, de que si era holocausto tenía que consumirse totalmente, si era ofrenda de paz, una parte para el sacerdote, otra parte se consumía para el abacados, y otra parte tenía el ofrendante, y con ello, con lo que todos podían compartir con los que él quería. Entonces, todo ese tipo de regulaciones lo hacen los estatutos. ¿Y esto a qué sirve? A la adoración al Padre, ¿verdad? Que solamente a él adoraremos. Todas las normas de carácter financiero, incluidas ofrendas, los 3 diezmos, las leyes de monetarias, leyes de comercialización, de no tener medidas falsas, etcétera, etcétera, que se complementan con las que vamos a ver la siguiente semana, que son los juicios. Todo eso está contemplado en estos estatutos. Otros estatutos, ¿cuáles son? Los alimentos. Levítico 11, Levítico 17, tenemos la lista de animales que no podemos comer, y también de no comer sangre. Pues todo lo que tiene que ver con leyes alimentarias son estatutos. Juquín. Las instrucciones morales y sexuales, para que conserven la limpieza, la santidad, la limpieza, que estén en estado tahor, para que no pasen a estado tamé, y también los procesos de purificación, de limpieza, cuando estaban en algún tipo de inmundicia que hayan caído. Pues todo eso tiene que ver con los estatutos. Y el otro grupo principal de estatutos son los que tienen que ver con todas las convocatorias del Señor, incluido Shabbat, por ejemplo. Shabbat dice que debo reposar, no hacer ningún trabajo, ¿verdad? Pero hay normas que me dicen que, por ejemplo, todo lo que debo cocinar, debo prepararle el día siguiente. Cosas de ese tipo. Ese es un estatuto. Tenemos el mandato de Shabbat, pero hay un estatuto que me dice cómo guardar el Shabbat. Que se debemos adorar solamente al Altísimo, me indica cómo debo adorar al Altísimo, a través de la santidad, de la pureza sexual, de las leyes alimentarias, de las funciones sacerdotales, de los sacrificios, cómo presentarme a las Moedín, que dice que ningún varón debe presentarse con las manos vacías, ¿verdad? Tenían un sistema de ofrendas que debían presentar. Todo eso corresponde a los estatutos. Entonces vemos que son importantes, ¿verdad? Porque yo digo que amo al Padre, que le adoro al Padre. Y muchas veces pensamos, sí, yo le adoro, santo, santo, bendito, pero ¿y el resto de cosas qué? ¿Cómo está la pureza sexual? ¿Cómo está la ética en los negocios? ¿Cómo está el tema del cumplimiento de las leyes financieras que están en la Torá? De que yo debo presentarme en sacrificio vivo, santo, agradable a Yahvé, que es nuestro culto racional. ¿Cómo está el cumplimiento de Shabbat y de las convocatorias, todas las 7 convocatorias del Abacados? Los estatutos me enseñan a amar al Padre. Tenemos las normas generales, pero los estatutos me indican, me dan la dirección, de acuerdo a la voluntad del Padre, cómo Él quiere ser adorado, porque muchos pueden decirle, sí, yo le adoro, ¿verdad? Yo le amo al Señor, pero el Todopoderoso quiere que le amen
de acuerdo a lo que está establecido en la Escritura y no según mi manera, y no según normas de hombres. Y esa es la principal diferencia, eso es lo que dijo el profeta Isaías, y eso es también lo que dijo Yeshua, cuando él dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan mandatos de hombres como si fuesen mandatos míos. Y muchos enseñan cosas que no están en la Escritura. Muchos enseñan, dicen, esto ya no está abolido, esto ya no sirve, pero ¿dónde hay un versículo que diga que eso está abolido, que ya no sirve? Todo eso corresponde solamente a tradición humana, corresponde solamente a tradición de hombre. No hay fundamento bíblico. Entonces, la verdadera adoración, David dice en Salmos, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos, ¿verdad? Entonces, no hay una verdadera adoración al Padre. Adoración en espíritu y en verdad, si es que yo no estoy observando los estatutos, que antes se cumplían de alguna manera, antes llevaba animales, ofrendas, cereales, etcétera, etcétera, pero todo eso tiene un simbolismo, cada ofrenda. La ofrenda olá, haciendo un repaso rápidamente, se consumía todo el animal. Entonces, ¿qué significa eso? La muerte a mi yo. Ya no vivo yo, sino que Yeshua vive en mí. Yo ahora soy una ofrenda olá. No está abolida la ofrenda, la manera de ejecutarla. En el nuevo sacerdocio cambió. Es decir, lo que va cambiando la manera de ejecutarla no es el mandamiento, es la ley que tiene menor jerarquía, la instrucción que tiene menor jerarquía, que en este caso, lo relacionado al Padre son los estatutos. La ofrenda minyan, que tenía que poner cereales, etcétera, etcétera, eso representa mi adoración con mis bienes, ¿verdad? Honrar al Señor con todos sus bienes y con la primicia de sus graneros. La, el incienso que se daba a la oración de los santos. Hoy yo ejecuto eso. Entonces, el estatuto no está abolido. La manera de ejecutarlo cambió. El sitio de ejecución cambió. Entonces, cuando algunos dicen la ley está abolida, tienen razón en alguna parte, pero no toda la ley. Hay ciertas cosas que ya no están. Por ejemplo, para el perdón de los pecados, que están en el libro de Levítico, los capítulos 3, 4 y 5, esos nosotros ya no hacemos ese tipo de sacrificios, porque ya hubo un sacrificio mayor, pero la ofrenda olá, la ofrenda de paz, la ofrenda de cereal, nosotros la seguimos ejecutando. Ahora ya no en una sociedad agrícola, sino en una sociedad industrial, en una sociedad tecnológica. Esa es la diferencia principal entre mandamiento y estatuto. El mandamiento permanece. Adorarás solamente al Señor. Pero el ejecutarlo va cambiando. En las culturas diferentes de la tierra, en las naciones diferentes de la tierra, por eso hay que ver siempre el principio espiritual. Y por eso es clave determinante empezar a entender todo el conjunto de normas que hay que se conocía desde el inicio. Y de hecho, el profeta Malaquías, en el capítulo 4, dice que antes de que venga el día grande y temible del Señor, versículos antes dice, acuérdate de la ley de Moisés, mi siervo, porque va a haber Shabbat, va a haber convocatoria de tabernáculos. Shabbat habla el profeta Isaías, ¿verdad? Desde que en los cielos nuevos y en la tierra nueva vendrán cada Shabbat y cada inicio de mes a adorar al Señor. Zacarías 14 habla de que se celebrará luego de toda la batalla del Armagedón, el conflicto final, cuando Yeshua ponga por segunda vez sus pies sobre el monte de los olivos, que vendrán a celebrar Sukkot, tabernáculos del Señor. Una cosa es que cambie las leyes sacerdotales, los estatutos de ejercer el sacerdocio, y otra cosa es que quede anulada la ley. La ley no solamente son los temas de sacrificios, es todo un conjunto alrededor de 1785 normas que están en la Torá. Y hay otras normas que están incluso en el pacto renovado. Luego, mediante la ayuda del Abba Kadosh, y si ustedes están de acuerdo, contamos con su apoyo, vamos a estudiar la Torá en el Nuevo Testamento. Vamos a ver ahí cómo Yeshua, Pablo, los apóstoles, todo lo que está ahí tiene la Torá.
Entonces ahí ya les daremos la invitación cuando cerremos esta. Creo que tenemos 2 o 3 clases más de la estructura legal. Tendremos un tiempo de descanso, unas 2 semanas, y ustedes esperamos, ya les hacemos la invitación para estudiar cómo los mandamientos, todos los mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, lo cumplió el Mesías, lo cumplieron sus discípulos, lo cumplió Pablo. Está a lo largo de todo el pacto renovado. Solamente hay que verle con el lente adecuado y vamos a ver que ellos ejecutaron exactamente todo lo que estaba escrito, excepto los sacrificios. Muy bien. Entonces, eso es muy importante en el tema de los estatutos, en hebreo, jukim, jukam, que de hecho significa la cerca de la retaguardia. Continuemos con... Es tan importante los estatutos que le dio una instrucción, Levítico, Vaikra 10:11, me dice, uno de los llamados de Moisés, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahvé les ha dicho por medio de Moisés. Levítico 10:11. En el pacto renovado, lamentablemente, no se hace esta diferencia y todo queda ley, ley, ley. Pero vamos con este estudio para aclarar un poco más y que tengamos claro qué cosas están vigentes, qué manera ha cambiado de ejecutarlas. Números 36:13. Cuando ya estaban a punto de cruzar el Jordán para entrar a poseer la tierra prometida. Estos son los mandamientos de los estatutos que mandó Yahvé por mano de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó. Miren, ahí vemos que en todo el libro de Números les enseñaron, este es el último versículo, Números 36:13, mandamientos y estatutos, misbot y jukim. ¿Qué les enseñó Moisés a los hijos de Israel? Entonces, miren, a lo largo de todo el trayecto hubieron estatutos. Son muy importantes y son muy numerosos. Haciendo un paréntesis de la clase de la semana que viene, que vamos a ver los juicios, mishpatim, que tienen que ver con las leyes de justicia social que regulan la relación con el prójimo. Cuando Yeshua en Mateo 22 le dijeron, ¿cuál es el principal mandato de la Torá? Le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí le estaba diciendo, cumplir todos los estatutos y amarás a tu prójimo como a ti mismo, cumplirás todos los juicios, porque esas normas regulan el amor, la adoración al Padre, los estatutos, y los juicios o derechos regulan la relación con el prójimo. Claro, amo a Dios, ¿cómo le amo? Eso es lo que nos falta en el pacto renovado. Y eso es lo que tradicionalmente en el cristianismo no nos han enseñado. Porque dicen, adora al Señor, pero ¿cómo le adoro? Y muchos pensamos que es cantar, que es levantar las manos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no necesariamente es así. Ahí falta la otra parte, la que tiene la Torá, que me enseña cómo hacerlo. El pacto renovado me da salvación, pero la Torá me da comunión con el Todopoderoso. Me enseña mal al Creador y me enseña mal al prójimo. Y Yeshua vino a establecer eso, para ir sacando a flote todo lo que se habían olvidado y quitando todo lo que es tradición humana. Levítico 18:26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis derechos, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Dice guardar todos los estatutos. Y aquí está refiriéndose Levítico 18 a todos los temas de pureza sexual. Entonces, cuando dice no cometer adulterio, no codiciar a la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Están dos mandamientos, pero luego vienen los estatutos que dicen, no te acostarás, no descubrirás la desnudez de tu padre, la desnudez de tu hermano, la desnudez de tu hija,
¿verdad? Y va poniendo todas las normas que no deben acostarse, no debe cometer adulterio, la desnudez de tu hermano, ¿verdad? Que era penado con muerte. Entonces, miren, esos estatutos me regulan esos mandatos principales. ¿Cómo ejecutarlos? Eso es lo que nosotros debemos rescatar y mirar en toda la riqueza que hay en la Torá del Padre, que me enseña cómo cumplir los mandamientos, cómo ejecutarlos. Es una constitución, es como en la ley de una nación. Si dice, por ejemplo, que tenemos derecho a trabajo, pero la ley me dice cómo acceder a ese derecho al trabajo, ¿verdad? A través del Ministerio de Trabajo, a través de las leyes empresariales, a través de seguros sociales, etcétera, etcétera. Hay todo un conjunto de normas que están abajo que regulan cómo yo tengo derecho al trabajo, cómo se asegura que tenga un salario digno, de acuerdo a mi preparación, de acuerdo a mi experiencia, etcétera, etcétera. Precios, todo eso va regulado. Entonces, si yo no conozco los estatutos, yo no puedo adorar a Dios según el mandato de Dios, si no adoro en mis fuerzas. Y muchas veces lo que es en mis fuerzas, lo que es bueno para mí, no necesariamente, es bueno para el abacados. Por eso es clave, importantísimo, este tema de los estatutos. Me enseñan cómo adorar al Padre, cómo amar al Padre. El que me ama, guarda mis mandamientos. Vamos a ver unos ejemplos de los estatutos. Levítico 19:18. Ahí está hablando de varias cosas, ¿verdad? Está hablando de leyes de la santidad, de la justicia, de no oprimir al prójimo, etcétera, etcétera. Y en el versículo 19 dice, mis estatutos guardaréis, estatutos, miren. A tu animal no harás ayuntar para misturas. Tu asa no sembrarás con mistura de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de diversas cosas. Y ahí me está dando unas leyes muy importantes que hoy, por desconocimiento de estos estatutos, se están quebrantando. No cruzar animales de diferente especie, no mezclar varias semillas en el campo. ¿Qué es lo que pasa ahora con la modificación genética de los animales? ¿Verdad? Animales, ahora pollos ya no son pollos, son mutados genéticamente y son bolas de carne. Bueyes, que para que tenga mayor carne le modifican genéticamente, les ponen genes de búfalos, etcétera, etcétera. No sé cómo está el tema ahí en Argentina, en Uruguay, sobre ese tema, si conocen ahí que son zonas ganaderas por excelencia. Están modificados los animales. Mezclar semillas, los alimentos genéticamente modificados. Miren, parece algo bueno, pero eso en definitiva nos está trayendo a nosotros enfermedades. Y hoy, más que nunca, en esta época, con todo el avance tecnológico, con toda la clase de alimentos modificados genéticamente que hay, animales modificados genéticamente que hay, es la generación con más enfermedades, la generación más débil, la generación más susceptible. La gente de 28 años para abajo, con 3 libras cargando una cuadra, se muere. Es una generación débil, frágil, físicamente, emocionalmente. Y muchos le llaman la generación de cristal, ¿verdad? Y otros nombres. Y eso no es que viene de gratis. Una alimentación sana me está garantizando ese estatuto, porque cuidar este templo también es manera de adorar al Padre. Entonces, miren, se violan esos estatutos, se desconocen esos estatutos. Nosotros como hijos del abacados no debemos comer nada que sea genéticamente manipulado, ni animales, ni tampoco alimentos, porque se quiebra este estatuto del Padre. Entonces, miren, esto no está abolido, está vigente. Y por violar esto es que va a venir el juicio. Será como en los días de Noé. Ahí pasó todas estas cosas. Vamos, Levítico 20.
Levítico 20 me menciona todas las penalizaciones por inmoralidad sexual, ¿verdad? Los castigos que hay por la inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que pasa ahí? En el versículo 8 dice, guardad mis estatutos, porque yo Yahvé soy vuestro Dios. Perdón, guardad mis estatutos, ponerlos por obra, y yo Yahvé que os santifico. Miren, dice, guarden mis estatutos, y está hablando en este contexto, hasta la parte que leímos, todas las penalizaciones por temas de inmoralidad. Entonces, hay castigo. ¿Y qué tiene que ver con santidad? Entonces, ¿qué es lo que se daña la santidad? Guardar la Torá me produce santidad. Y si yo estoy en estado de santidad, pues se me endosan todas las bendiciones de Abraham. Se me endosa todo lo que está en los primeros 14 versículos de Deuteronomio 28, que las bendiciones me perseguirán, me alcanzarán, que seré cabeza y no cola. Vendrán 7 contra mí y por un camino, por 7 caminos huirán, ¿verdad? Vendrán contra mí por 7 huirán. Que yo daré prestado y no pediré prestado. Que todo lo que toque mi mano será prosperado. Eso se promete en el pacto renovado. Eso promete el cristianismo, pero no dice cómo hacerlo. Deuteronomio me dice, si es que yo guardo, escucho su voz, guardo mandamientos, entonces vendrán esas bendiciones. La santidad, que tiene que ver con el cumplimiento, primeramente, de escuchar la voz, de guardar los mandamientos, y ahora que estamos estudiando los estatutos, eso genera todas las bendiciones para mi vida. No está desconectada la bendición del cumplimiento de la ley, al contrario, viene a un nivel mayor de santidad, viene a un nivel mayor profético. Los profetas todos tenían la Torá, todos tenían la ley. Yeshua, el mayor profeta que ha pisado en la tierra, él tenía Torá, ¿verdad? Entonces, esos beneficios tiene el cumplimiento de la ley. No se aleja. Y eso también debemos ver, enseñar. Sí hay normas, toda una estructura, pero también tiene beneficios, como también tiene penalizaciones, como toda norma. Y los beneficios son muchos. Y el beneficio final va a ser la vida eterna, entrar a la Nueva Jerusalén. Entonces, sí hay beneficios, hay muchos beneficios en el cumplimiento de la palabra del Padre. Levítico 25. Levítico 25, ustedes lo pueden ver rápidamente, me habla del año de reposo y el año de jubileo, el año de reposo de la tierra Shemitah, ¿verdad? Que, por cierto, ya entramos al año Shemitah, 2022 es el año Shemitah, crisis económica como ha habido cada 7 años. Y también habla del jubileo, entonces todas las normas de perdón de deudas, de liberación de esclavos, de restitución de las propiedades, todas esas normas, esos son estatutos. Y en el versículo 18, luego de que explica todo eso, me dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Por causa de no guardar el 7º año, perdón de deudas, es que a lo largo de toda la historia de la humanidad, usted puede verificar, entren, miren en internet, las crisis económicas mundiales son cada 7 años. Vea sobre el año Shemitah, puede ver unos estudios que hay, publicaciones, un libro, videos en YouTube del rabino Jonathan Cahn, que él hace estudio del año Shemitah, el año de la remisión, y todas las consecuencias. Entonces, olvidarme de estatutos no es algo fácil. Un estatuto es la tierra de Israel, la tierra de Canaán dada por herencia a Israel, ¿verdad? Entonces, muchos gobiernos, desde que Israel se asentó, Estados Unidos, países árabes, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Cada vez que firmaban acuerdos, quitándole territorios de Israel, venían huracanes, venían desastres, crisis económicas sobre las naciones, especialmente sobre Estados Unidos, por violar el estatuto de que a Israel se le dio esa tierra a perpetuidad. Entonces viene el hombre y empieza a repartir. Los gobiernos que han sido favorables a Israel no han sufrido esas cosas, pero los gobiernos que hacen algo contra Israel, y especialmente en temas de territorio, pues hay consecuencias muy fuertes.
Hay un libro, no recuerdo ahorita el nombre, que es del apóstol Dominicia Bierman. Ahí ese libro es muy bueno y hace un análisis histórico de todos los eventos. Ahí se llama Tiempos de Tempestad. A ver, por el fondo de pantalla no pueden verlo. Si pueden conseguirlo ustedes, es un libro muy bueno. Creo que también hay en formato digital. Hace un análisis de las consecuencias que ha habido para las naciones de quebrantar el estatuto de que la tierra que está dada desde el Río Grande hasta el Jordán es a Israel. Y así en la mayoría de los estatutos. Vamos, Deuteronomio 4:1. Moisés estaba despidiéndose. Y él sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. Y vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo, vamos a verlo. Hasta el 7. Ahora pues, oye Israel, oye los estatutos y decretos. Juquín y Mishpatín, miren, las normas de adorar al Padre y las normas de amar al prójimo, que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahvé el Elohim de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Miren, aquí es claro, Moisés dice, todos estos estatutos, lo que les dio a lo largo de los 40 años, que es un compendio de todo lo que había desde el inicio, dicen, no añadan ni quiten nada. ¿Qué hicieron los fariseos y los saduceos? Añadieron y quitaron cosas, ¿verdad? Según les convenía. ¿Qué ha hecho las religiones occidentales? Ha añadido y ha quitado cosas según le convenía. Se ha roto esta instrucción de Moisés. Y por eso no hay herencia efectiva. No alcanzamos el nivel de gloria que debería alcanzarse. Que yo sepa, desde los apóstoles que estuvieron con Yeshua, que cumplían la Torá, la ley, hasta el día de hoy no se ha levantado una generación con el poder de la palabra y con el poder del Espíritu, como ellos. Su sombra sanaba, expulsaban, liberaban, estaban muertos, ¿sí o no? Porque ellos tenían Torá, ellos tenían palabra y poder. No se ha levantado. Movimientos esporádicos, pero no una generación así de discípulos como los discípulos de Yeshua. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido la ley de Dios. Se ha añadido y se ha quitado al antojo humano. Cuando ningún hombre tiene capacidad, el hombre tiene una función judicial, la ejecución, pero el Padre tiene la función legislativa, ¿verdad? Que él puede dictar normas. El hombre no puede dictar normas. Puede hacer una interpretación y una aplicación de la norma de Dios, pero no puede inventarse algo. Y si es una norma humana para aplicar algo, pues tiene que hacerlo. Por ejemplo, en estos tiempos, muy diferentes a los tiempos del desierto, ¿cómo guardo Shabbat? ¿Verdad? Una vez me dijeron, pero usted, hermano, predica de Shabbat y está transmitiendo. Ahí me tocó explicarle de que Shabbat no es no hacer nada, sino cumplir los mandatos del Padre, predicar, evangelizar, hacer lo que es bueno en Shabbat. Entonces, eso no es un mandato de Dios, pero es una aplicación de la instrucción en este tiempo. Y así muchísimos de los mandamientos. Y esa es la sabiduría que debemos pedirle al Eterno, para que nos enseñe cómo aplicar el mandato en esta época. Porque ha cambiado la cultura humana, pero la cultura del reino no ha cambiado. El pensamiento de Dios no ha cambiado. Continuemos. Versículo 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Yahvé con motivo de Baal-peor a todo hombre que fue en pos de Baal-peor, destruyó Yahvé tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis de Yahvé, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy, los que guardaron mandamientos, los que creyeron su palabra. Mirad que os he enseñado estatutos y decretos, miren, como Yahvé mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella.
guardarlos y ponerlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Miren, en los términos bíblicos, ¿cuál es sabio y cuál es inteligente? Aquel que guarda estatutos y juicios. Juquín y Mishpatín. Ese es un hombre sabio delante del Todopoderoso. Esa es una mujer sabia delante del Todopoderoso. Dice, guarden mis estatutos y decretos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Pero las naciones no dicen eso de nosotros, porque no estamos cumpliendo ni conocemos estatutos ni juicios. ¿Qué dirían las naciones? Por ejemplo, una de las cosas que dice uno de los Mishpatín, dice, si te encuentro algo extraviado, debo guardarlo. Si es que veo algo de mi enemigo que está perdido, el animal de mi enemigo que está con exceso de cargo, que ha caído en un pozo, que lo ayude, que lo alimente hasta que venga mi enemigo. ¿Cómo cambiaría la sociedad? No nos dirían, qué sabios, qué inteligentes son ellos. Pero nosotros decimos ahora, no, ya está abolido, eso no sirve. Por eso la humanidad, el resto de la gente no nos ve con respeto. No ve sabiduría, no ve inteligencia en nosotros. Más bien, que sabe qué hacen muchos empresarios, dice, a cristianos yo no contrato. Porque dan mal testimonio. Le paga para trabajar y está haciendo cosas de la iglesia, está orando en horas de laborales. No se honra, no se conoce los estatutos y por eso no se ve gloria. Por eso no nos respetan el resto de personas. Cuando nosotros cumplamos estatutos y juicios, las naciones dirán, pueblo grande y entendido. ¿Por qué a Daniel se ganó el respeto en Babilonia? ¿Qué hizo en el capítulo 1 cuando quisieron llevarle a la mesa del rey donde había animales inmundos, donde había faisán, calamar, cerdo a la orange? ¿Qué hizo él? No, a mí me dan legumbres y agua. Respetó el estatuto de alimentación de Levítico 11, que no podía comer cosas inmundas. ¿Y cuál fue la consecuencia? Esa nación de Babilonia le miró como un hombre sabio, ¿sí o no? Porque guardó el estatuto. Guardó el estatuto y honró a Dios a no contaminar su cuerpo. Como resultado de eso, ¿qué es lo que pasó? Le fue añadida 10 veces sabiduría. Y esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Guardar estatutos y juicios. Pregunta hasta aquí. ¿Nos conviene conocer qué son estatutos? Nos conviene. A nosotros nos interesa que nos vean como sabios. Porque así seremos cabeza. Tendremos las mejores empresas. Seremos los mejores gerentes. No empleados, porque el Hijo de Dios no nació para ser empleado, fue diseñado para puestos de liderazgo. Pero cuando cumplamos el estatuto. Muy bien. Versículo 8. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Miren, no hay ninguna otra nación. La nación de reyes y sacerdotes, nosotros tenemos esa Torá, como dice la Escritura, es herencia para Israel. Tu ley es más dulce que la miel. Pablo dijo, la ley es santa y el mandamiento justo y perfecto. Porque lleva justicia. No hay ninguna legislación humana, ninguna ley humana que pueda igualar toda la sabiduría, toda la grandeza, la justicia, la equidad de la Torá de Dios. Muy bien, continuemos. Vamos a ver.
otros estatutos. Ahí en Deuteronomio, ya que estamos ahí, 6. En el versículo del 20 al 25. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos, miren? Y decretos que Yahvé, vuestro Elohim, os mandó, testimonios de Dud, estatutos Juquín, y ahí está decretos, mishpatín o juicios. Entonces dirás a tu hijo, cuando tu hijo te pregunte mañana, ¿qué son todos estos testimonios, estatutos, decretos? ¿Qué es eso que está diciendo el pastor Iván de estructura legal de la Torá? Que hay la voz, que hay mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, testimonios. ¿Qué es eso? Entonces se les dirá, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Yahvé nos sacó de Egipto con mano poderosa. Yahvé hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Yahvé que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Yahvé nuestro Elohim para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Miren, resultado de cumplir testimonios, estatutos, decretos o juicios es que nos vaya bien todos los días y que nos conserve la vida. Es decir, platica y salud. ¿Sí o no? Éxodo 15:26, si oyeres mi voz, guardases mis mandamientos, mis estatutos, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. ¿Quiere que le vaya bien? Cumpla los estatutos. ¿Quiere tener salud? Cumpla los estatutos. Está enfermo por la mala alimentación, por comer alimentos inmundos. A la larga se paga. A la larga se pasa una factura muy alta por quebrantar los estatutos del Santo de Israel. Continuemos. Versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahvé vuestro Dios, como Él los ha mandado. Seremos hallados justos cuando cumplamos todos los mandamientos, que incluyen estatutos y juicios. ¿Qué significa la justicia? Noé era un hombre justo y fue puesto en el arca. En los tiempos finales, la justicia nos va a salvar. ¿Qué dice el profeta Isaías? Cuando habla de todas las cosas que hay que hacer, y él dice, entonces, dice, tu justicia irá delante de ti y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Cuando yo cumplo la palabra, cuando pongo por obra todas las instrucciones del Padre, ahí tendré justicia. Y el profeta Isaías también dice, como resultado de la justicia será la paz y seguridad. Entonces voy a tener todos esos beneficios cuando volvamos a la senda antigua, al camino que anduvieron los profetas, que anunciaron los profetas. Cumplir mandamientos, estatutos y juicios. Debemos volver a ese diseño y empezar a cumplir eso. Deuteronomio 11:1. O mejor, vamos a Mateo. Para ir viendo y de paso ¿cómo se llama? Un aperitivo del próximo taller que vamos a tener. Vamos a Mateo. Ya les doy el texto. Mateo 4:10. Entonces Yeshua le dijo, cuando le dijo que le adore, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y solo a él servirás. Ahí está citando un mandamiento, Deuteronomio, ¿sí o no? No está inventándose nada nuevo. Y está citando también lo que está en Deuteronomio 6:3. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La ley en boca de Yeshua. Ahora, en Mateo 22, vamos a ver algo. Mateo 22, 37. Cuando le preguntaron cuál es el principal mandato, no le dijeron cuál es el único mandamiento, cuál es el que viene a reemplazar a todo. ¿Cuál es el principal? Principal no quiere decir que sea único, ¿verdad? Sino que es el más importante. ¿Cuál es el mandamiento principal? Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Pero, ¿eso será mandamiento? Pues tenemos nosotros aquí, podemos analizarlo. Y Deuteronomio 11:1. Alguien léalo, por favor. Amarás pues a Yahvé tu Elohim y guardarás su ordenanza, su estatuto, su decreto y su mandamiento todos los días. Ok, mire, Yeshua está citando Devarim 11:1 en esa respuesta. Y también Deuteronomio 6. Entonces él no está diciendo nada nuevo, no está diciendo, muchos dicen, aquí está, 2 mandamientos, no hay nada más. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. No. Vea lo que está, analice las palabras que está diciendo Yeshua. Él está citando Torah, él está citando Deuteronomio. Y cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, está citando un mishpatim que está en Levítico 19:18, que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él no se inventó, está citando Torah. Está citando 2 cosas. De que está en Deuteronomio 11, que es un juquín, que es un estatuto, está diciéndole, guarda los estatutos, te amarás al Señor, lo que dice Juan 14, el que me ama guarda mis mandamientos, ¿verdad? Guarda mis estatutos. La traducción no ha ayudado mucho, pero eso es un estatuto. Muy bien, continuemos. Éxodo 12:14. Hablando de Pesaj. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahvé durante vuestras generaciones por estatuto, Jucá. Perpetuo lo celebraréis. Pesaj es estatuto. Lo que les había dicho, los estatutos son para las moedín, las convocatorias o fiestas del Señor. Ese estatuto me norma todo lo que es las convocatorias. Levítico 6:22, vamos a ver, regresemos a Levítico. Todo esto me está hablando de las ofrendas, las normas de los sacrificios, ¿verdad? En el versículo 22 dice, y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Yahvé, toda ella será quemada. Está dando todas las instrucciones de cómo deben realizar las ofrendas, el servicio sacerdotal, y dice que eso es estatuto. Todo el sistema de ofrendas es de estatuto. Hoy, con los cambios, ya no en el orden de Leví, sino en el orden de Melquisedec, ya no llevo animales, ya no llevo harina, ahora yo voy como ofrenda al Padre. Pero el estatuto ese de presentarme como ofrenda todavía sigue vigente. ¿Y por qué lo hago yo si no soy levita? Pues
Revelaciones 1, Revelaciones 5 y Éxodo 19 y Primera de Pedro 2 dice que a nosotros se nos hizo reyes y sacerdotes, que somos nación santa, real sacerdocio, y mereceréis un reino de sacerdotes y gente cados, ¿verdad? Entonces nosotros hoy podemos presentar ofrenda, cumplir el estatuto, porque nosotros tenemos función sacerdotal, un sumo sacerdote que es Yeshua, pero nosotros todos, hombres y mujeres, sacerdotes en el orden de Melquisedec. Estatuto perpetuo, se cumple. La manera de ejecutarlo, eso varía. Y eso viene más adelante con las normas que se llaman Mishmeret, porque debajo de estos hay otras normas que me ayudan a ejecutar, a aclarar ciertas cosas de esto. Igual que una constitución, tiene jerarquía, se ramifica. Continuemos. Otro ejemplo vamos a ver de estatutos. Vamos a... Levítico 16:31. ¿De qué me habla este capítulo? Es quizás el día más importante que debemos saber, que es uno de los Moedim. Es un estatuto. Pero lo que tengo que hacer, todos los sacrificios, día de reposo, etcétera, etcétera, que es un Shabbat anual, ¿verdad? El día de la expiación, el día 10 del mes séptimo del calendario hebreo, ese es un estatuto. Y en el versículo 30 y 31 voy a leerles. Porque en este día se hará expiación por vosotros, desde el día de la reconciliación, o Yom HaKippurim, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahvé. Miren, se reconciliaba el sacerdote, se purificaba el templo y se reconciliaba toda la nación. Era a nivel global el perdón. Ahora ya no hay templo, pero las naciones necesitan reconciliarse delante del abacados. No se hace esto. Y el versículo 31 dice, es día de reposo para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Es Huk. Guardar reposo en Yom HaKippurim. Muchos ni siquiera saben el día de la expiación. Muchos no saben que hay día de reposo anual, pero es un estatuto. Entonces, no soy sabio. Porque seremos sabios, ¿no? Las naciones nos verán sabios. Esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia, cuando cuidéis de poner por obra todos estos estatutos y estos juicios. Continuemos, veamos. Otro, son cientos, voy a mencionar algunos principales nada más. Levítico 23, vamos a Levítico 23. Levítico 23 me habla de todas las convocatorias del Señor, ¿verdad? De todas las moedín, las fiestas del Señor. Veamos un versículo. Me está hablando de las 7 semanas, el conteo del Omer para Shavuot o Pentecostés. Muchos celebran Pentecostés, bailes, danzas, cánticos, altares de adoración, pero tiene una connotación, dice, y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Estatuto. Guardar ese día. Muchos celebran, van a las 7 de la noche, la congregación celebra Pentecostés, pero trabajaron todo el día. Es día de reposo. Estatuto que no se cumple. No se le adora al Padre de la manera adecuada. No es como yo quiera,
es como Él lo ha dicho. Veamos otro estatuto, número 9, que me habla acerca de Pesaj. Vamos a leerle hasta el versículo 14. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Más del que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Yahvé, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros de extranjero, y celebrase la Pascua Yahvé, conforme al rito de la Pascua, y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis, tanto el natural como el extranjero. Mire, un mismo rito, un mismo estatuto, para el natural y para el extranjero, para celebrar Pesaj. No, eso es solamente para los judíos, no, el natural y el extranjero, un mismo estatuto, una misma instrucción para todos. Voy a verles otro. En Deuteronomio 30:16. Vamos a ver la importancia de guardar. Ahí me habla mucho de lo que tiene que ver con bendiciones, beneficios, ¿verdad? La vida. Porque yo te mando hoy que ames a Yahvé tu Elohim. Mateo 22, Juan 14, Mateo 4, lo que se refiere a amar, adorar al Padre. Que andes en sus caminos. Andar en el camino es cumplir la palabra. Que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Yahvé tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Es muy importante cumplir estos estatutos y como les dije, tiene que ver con alimentación, con la sexualidad, con ofrendas, con toda la parte financiera, con diezmos, con las convocatorias del Señor, con las funciones sacerdotales. Todo eso abarcan los estatutos que siguen en jerarquía a los mandamientos. En Jeremías 44:10 nos dice la Escritura: pero no se han arrepentido hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos que puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Miren la queja del profeta Jeremías, porque no cumplieron estatutos. Ezequiel 5:6. Y ella mudó mis juicios, mis ordenanzas en impiedad, más que las gentes y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis juicios y mis mandamientos y no anduvieron en ellas. Los profetas reclamaban el cumplimiento de mandamientos, de preceptos, de estatutos, de decretos y que se cumpla la voluntad del Todopoderoso. No es cosa fácil no cumplir los estatutos que tienen que ver con todo lo que representa adoración al Altísimo. Es muy importante que aprendamos a cumplir todas esas normas y que conozcamos e investiguemos. Hay muchos, alrededor del 25% de la Torá tiene que ver con los estatutos. El 70% tiene que ver con los mishpatim, las leyes de relación con el prójimo. El Padre nos ordena cumplir eso. ¿Y qué beneficios tenemos si es que nosotros cumplimos mandamientos, preceptos, estatutos y ante todo obedecemos su voz?
Entonces debemos de dar el salto y ahí depende de todos y cada uno de nosotros que veamos y averigüemos todas esas normas que hay, todo lo que tenga con adoración, alimentación, pureza sexual, adoración, ofrenda, sacerdocio, todos esos son los estatutos. Que si bien es cierto, hoy es diferente, no hay templo, pero el principio espiritual debemos aprender. El estatuto es adoración al Abba. El estatuto es amor al Abba. Y bajo ese principio nosotros debemos discernir y mirar toda esa serie de normas, como les dije, por ejemplo, esto de no mezclar semillas de los animales genéticamente manipulados, por decir algo. ¿Cómo aplicarlo hoy? ¿Cómo aplicar el estatuto hoy? Sacar el espíritu del estatuto y ponerlo ahí. Y ese es un trabajo. Por el tiempo no podemos darle. Pero próximamente estará en circulación un libro, Estructura Legal de la Torá, donde estarán enumerados todos los estatutos, todos los mandamientos, los juicios, los testimonios, para que usted pueda tener un material, o si no, usted mismo empiece a investigar, puede mirar por internet, mira la palabra en hebreo, el código Strong, y ya le van a salir todos los textos donde está estatuto. Y ahí usted puede mirar cuáles son las normas que están determinadas como estatuto delante del Padre. Me ayudan a cumplir los mandamientos. Sirven para la adoración al Abacados, para mostrar el amor al Padre. Muchos decimos yo amo a Dios, pero ahora les preguntamos, ¿están cumpliendo estatutos? ¿Qué es eso, pastor? Entonces todavía no le adoramos al Padre. Ahora ustedes ya tienen una idea y ya conocen algo y es su responsabilidad seguir avanzando. ¿Esto qué ventajas va a tener? Primero, que nos van a ver, como dice Deuteronomio, qué nación sabia e inteligente. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, que guarden mis estatutos y mis juicios, ¿verdad? Esa sabiduría que va a mirar las naciones. Y otro, vamos a poseer herencia, vamos a vivir, nos irá bien. Y el cuarto beneficio, que tendremos autoridad. Andaremos en la gloria como anduvieron los apóstoles del primer siglo. Palabra y poder. Esa ventaja tiene, esa diferencia va a ser los estatutos. Y nosotros creemos, trabajamos firmemente y anhelamos y soñamos una generación que se levante como la generación del primer siglo, con palabra y poder. Para eso son estos estudios. No es para nada más, para que empiece a manifestarse todo lo sobrenatural que viene añadido a la Torá. La senda antigua es palabra y es poder. Es amor al Padre y es amor al prójimo. Muy bien, hasta aquí el tema respecto a los estatutos. Quisimos darles una idea general para que usted conozca qué son los estatutos y que empiece a escudriñar en las Escrituras.